Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Diario Abierto. Mi intención es compartirte mi fe para que tú puedas aumentar la tuya, que conozcas a Jesús y que puedas entrar a un nuevo nivel. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Fernanda y me da mucho gusto poder volver a hacer estos podcasts en una nueva versión. En una versión libre en donde te voy a poder compartir las experiencias que he tenido con Dios, las enseñanzas que Él me ha dado y que me han permitido aumentar mi fe, incluso llegar a una madurez espiritual, una madurez emocional que nunca pensé que existiera. Y mi intención es esta, compartirte mi fe, porque sé que la fe se comparte y al momento de compartirla tú aumentas la fe de otros y cambias las atmósferas. Y creo que actualmente en el mundo en el cual vivimos, rodeado de miedos, rodeado de una perspectiva muy negativa, necesitamos gente que tenga fe, gente que cambie la atmósfera con su fe y la fe en Jesús. Estoy sumamente convencida que cuando Jesús vino, nos vino a cambiar de óptica, de ver el mundo como un infierno a ver el mundo como un reino y que podamos vivir el cielo en la tierra. Y sabemos que para poder vivir ese cielo en la tierra, empieza con vivirlo desde adentro de nosotros. Y ese cambio que Dios hizo en mi vida de adentro hacia afuera, empezó y se detonó en la pandemia, cuando empecé a experimentar un grado extremo de ansiedad de querer comer azúcar, chocolate en específico. Y sinceramente me empecé a dar cuenta que esta actitud siempre la había tenido, siempre había recurrido al azúcar para poder encontrar fuerzas, literal, o poder sentirme con mejor ánimo o mejor. Y me di cuenta que esto no era normal. Empecé por primera vez a orar a Dios sobre esta situación y recuerdo haberle pedido que Dios me ayudara a salir de esa obsesión o adicción al azúcar. Los días pasaron y parecía que no tenía respuesta hasta que recuerdo estar viendo un video de YouTube donde un músico cristiano empezó a dar una plática sobre el liderazgo y me llamó mucho la atención que había mencionado un libro que en su momento no consideré, pero al pasar los días resonaba en mi cabeza y dije, seguramente tengo que comprarlo, necesito leerlo, por algo no lo saco de mi cabeza. Lo compré, lo leí y me cambió la vida. Claramente fue la respuesta a mi oración. Y este autor habla de que existen 9 personalidades y que cada personalidad tiene su propia debilidad. Y esta debilidad en específico te aleja, te aparta de Dios. Y a esa debilidad le pone un nombre, pecado. A veces pienso que sobre espiritualizamos la palabra pecado, pero simplemente esta palabra quiere decir algo que no te permite vivir la presencia de Dios en tu día a día para que tú puedas vivir, como decíamos al principio del podcast, el cielo en la tierra, el reino de Dios en tu vida. Y este autor empieza a decir que antes de que leas las personalidades que existen para que tú te categorices en una, regularmente la manera más fácil de encontrar tu personalidad es viendo la debilidad, porque generalmente los seres humanos nos enfocamos más o estamos más conscientes de nuestros errores, de nuestros aspectos negativos que en lo bueno que pudiéramos ser o en las cosas que nos destacan. Le hice caso y me fui al cuadro donde estaban todas las debilidades y me quedé sorprendida porque encontré la debilidad que se llama gula. Dije, esa es la debilidad con la que estoy batallando en este momento de mi vida, justo la que le comenté a Dios en mi oración. Tal vez yo no le puse con el nombre gula porque no sabía qué era eso, pero al ver la palabra dije, aquí se define todo lo que le estaba describiendo a Dios. Inmediatamente fui a ver la descripción de la personalidad que tenía esa debilidad y resultó ser que la personalidad es entusiasta. La verdad no me la creía al principio que yo era entusiasta, pero al leer la personalidad me describía, me definía a mí misma. Me sorprendió conocer todos esos rasgos de mí y que la gula no significa el comer de más. Creo que va más allá de eso. Y lo describe de esta manera, que son personas que no les gusta procesar
los sentimientos más difíciles, los sentimientos de tristeza, de frustración, sentimientos que uno evita confrontar y huir a través de la comida, a través de viajes, a través del ejercicio u otras adicciones. Es la personalidad que más tiende a ser adictiva. Y así como el entusiasta tiene su debilidad de gula, las otras personalidades también tienen sus propias debilidades. Y te voy a mencionar alguna que otra personalidad, porque seguramente no eres entusiasta y tu debilidad no es la gula, el crear experiencias que te lleven a estar feliz y evitar la frustración o la tristeza a toda costa y no ir delante de Dios para resolver esos pequeños sentimientos negativos o grandes o complejos. Existen otras personalidades como por ejemplo los románticos. Son aquellos que son súper creativos, buscan diferenciarse del otro, pero su debilidad es la envidia. Y tanto esta envidia les aleja de Dios por creerse tal vez víctimas, por pensar que Dios no les da lo mismo que otros, pero también los aleja de los demás. También están los de la personalidad pacificadora, que si bien evitan el conflicto a toda costa, pero su debilidad es la pereza. Es decir, no, va más allá de querer dormirse todo el tiempo y no tener ganas de hacer nada, sino aquellos que no demuestran un esfuerzo por subir la vida ascendente cristiana, es decir, de conocer a Dios, de conocer nuevos niveles, de estar con Él, de conocer tu propósito, de esforzarte a escuchar y entrar en nuevos niveles. Al conocer esta parte de mí, estas personalidades, y que cada una suma la esencia de Dios, que Dios tiene cada una de estas personalidades y cuya debilidad se complementa con el amor de Dios. Cada una de las personalidades que suelen estar dañadas por el pecado empiezan a sanarse con el amor de Dios. El amor de Dios lo llena todo, el amor de Dios transforma todo y el amor de Dios nos va dirigiendo a conocer la plenitud de Él en nosotros. Esto me cambió la vida y Dios me permitió encontrar un versículo que me ha llevado de la mano hasta el día de hoy, que está en Mateo 16, 24 al 26 y dice: cualquiera que quiere venir conmigo tiene que dejarse dirigir. No ser el asiento del conductor, yo soy. No huyas del sufrimiento, abrázalo. Sígueme y te mostraré cómo. La autoayuda no ayuda en absoluto. El autosacrificio es el camino, mi camino, para encontrarte a ti mismo, tu verdadero yo. ¿Qué tipo de trato sería que para conseguir todo lo que quieras, pero pierdes tu alma? Wow, cuando leí este versículo como que empecé un nuevo camino, pero entendiendo que Jesús tenía que guiarme, no guiarme yo misma con libros de autoayuda, con libros que te llevan a pensar que tú eres tu propio Salvador, sino permitir que Jesús se sentara en el trono de mi corazón, en el asiento conductor y me guiara por un camino de sanidad, porque efectivamente este problema de ansiedad por el azúcar no era un problema superficial que con el simple hecho de decir ya no voy a comer azúcar lo iba a lograr, porque lo intenté varias veces y nunca pasó. Creo que era un problema donde necesitaba conocer aún mayormente el amor de Dios en mi vida. Y esto me dejó una enseñanza muy profunda, que el amor de Dios es lo que necesitamos cada uno de nosotros para acercarnos a Él genuinamente y poder acercarnos a los demás. Por otro lado, va a ser muy imposible que nosotros podamos ser fuertes en nuestras debilidades, tal como Dios lo promete, que Él nos haría fuertes en nuestras debilidades. Pero tenemos que permitir que el amor de Dios pueda dirigirnos por este nuevo camino. Y si tú estás buscando ser mejor, si estás buscando salir de alguna adicción o de alguna debilidad como la pereza o la soberbia o el enojo, la ira, yo te invito a que tú le pidas a Dios a través de una oración que te ayude y te dirija por un sendero de sanidad, por un camino de libertad. Y así como lo hizo conmigo,
dándome lo que necesitaba, que era este libro, y conocerme a mí, cuál era mi personalidad y debilidad, definirla y concretarla, creo que Dios también te va a ayudar a empezar un camino de sanidad. Y en mi caso empezó con reconocer cuál era mi debilidad y permitir que el amor de Dios empezara a llenar mi corazón. Muchas gracias por escuchar, y sé que si estás hasta este punto del podcast es porque realmente quieres un cambio en tu vida, y el primer paso que Dios me hizo dar para poder obtener ese milagro y ya no ser tan ansiosa con la comida fue reconocer mi debilidad. Al reconocerla, pues yo pude entender que lo que necesitaba, o la pieza que iba a darme esa sanidad, es el amor de Dios. Si quieres saber cuáles son los siguientes pasos que Dios me dirigió a dar para seguir obteniendo esa sanidad integral, te invito a que estés pendiente para cuando salga el siguiente episodio.